cantidad A más una cantidad B asociada a la unidad imaginaria. Esta cantidad se define como la parte real, ¿ya? El número real, y este que está junto con la unidad imaginaria se define como la parte imaginaria. ¿Ya? Ejemplo: 3 menos 2i. Ahí tengo un número complejo con la estructura que estoy mencionando. La parte real y la parte imaginaria. ¿Ya? La parte imaginaria está siempre asociada con la unidad imaginaria. Está junto con el i. ¿Ya? Esta es la forma que ustedes quizás más van a encontrar escrito este tipo de números, que se llama forma de binomio, porque hay dos términos, ¿verdad? Sin embargo, uno también los podría pillar escrito así, como un par ordenado. A más B. Tengan cuidado, ¿ya? Porque se parece a esto de escribir números en el plano cartesiano. Bueno, resulta que los complejos se pueden graficar en un plano que no es cartesiano. Es idéntico en realidad, pero no es el plano cartesiano, ¿ya? Teniendo en cuenta que la primera componente es la parte real y la segunda es la parte imaginaria. Entonces yo podría escribir este número de acá de esta manera: 3, menos 2. Parte real es 3, parte imaginaria es menos 2. ¿Ok? Sin embargo, si yo estaba diciendo que todos los números son complejos, bueno, ¿qué pasa con esto, por ejemplo? El 1 tiene esta forma. Si estamos mencionando que esta es la estructura, entonces si lo comparamos aquí inicialmente, no pareciera ser un número complejo, pero en realidad también lo va a ser, porque este número en el fondo, que no tiene parte imaginaria, uno dice inmediatamente, bueno, la parte imaginaria vale 0. O sea, el 0 también es un complejo. Lo mismo con el 0. Si yo coloco simplemente 0, eso significa que su parte imaginaria también es 0. ¿Cómo lo podríamos escribir como un par? Bueno, simplemente lo escribimos como 1, 0. En este caso, 0, 0. Parte real 0, parte imaginaria 0. No hay problema en eso. Incluso hay situaciones donde les van a poner, por ejemplo, esto, 2i. No tiene parte real. Bueno, la parte real entonces es 0, la parte imaginaria es 2. Cuando aparecen números solamente así, con la parte imaginaria, uno habla de números imaginarios o de imaginarios puros. Imaginarios puros. Pero también son complejos en el fondo. Su parte real vale 0, eso es todo. ¿Ya? Por eso decimos que todos los números se pueden escribir en el fondo, todos los números son complejos, todos los que nosotros tengamos ahora, ¿ya? Pero esta es la estructura que nosotros vamos a trabajar la mayor parte de las veces. Les van a aparecer ejercicios así, de todas maneras. Ok, veamos entonces cómo poder trabajar con estos números en cuanto a la operatoria aritmética. Vamos viendo. Acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a ver cómo sumar y restar complejos. Entonces vamos a definir el complejo Z1 como 3 más 2i y el complejo Z2 como 4 más 5i. ¿Ok? Y yo quiero resolver la suma entre Z1 y Z2. ¿Ya? Y aquí yo escribí en la pizarra que hay que recordar la reducción de términos semejantes. ¿Por qué razón? Porque en el fondo cuando uno vaya a sumar o restar números complejos, justamente lo que va a hacer es reducir términos semejantes. Entonces yo voy a escribirlo así, con paréntesis primero para separarlo, nada más que para eso. Ya, para que tengan claro el reemplazo, Z1, Z2, pero en realidad aquí los paréntesis solamente están como de bonito nomás, para separar. Pero si yo los saco, no hay ningún problema, porque es puros términos suma. Bueno, ¿y cómo sumamos entonces? Y ahí aplicamos términos semejantes. Los números reales se suman entre sí. 4 más 3, 7. Los números complejos se suman entre sí. 7i. Si queremos dejarlo escrito como un par ordenado, le ponemos 7,7 en este caso. ¿Ya? ¿Qué pasa si queremos restar? Z2 menos Z1. Siguiendo el mismo ejemplo.
Bueno, Z2 lo anotamos. Menos, y aquí cuidado con ese menos. Ese menos está abarcando a todo el Z1. Entonces ahí conviene poner paréntesis, porque ese menos va a afectar. Vamos a sacar el paréntesis aplicando obviamente el signo. 4 más 5i menos 3 menos 2i. Y volvemos a reducir términos semejantes. 4 menos 3, que son los enteros, me da 1. Y 5i menos 2i me quedan 3i. Escrito en par ordenado, 1,3. ¿Ya? Y tengo entonces la suma y la resta de números complejos. Es simplemente reducir términos semejantes. Nada más. Téngalo claro. ¿Ya? Vamos a la segunda operatoria. Vamos a ocupar los mismos ejemplos para poder explicar ahora la multiplicación. ¿Ya? O sea, tengamos claro, esto es reducir términos semejantes. ¿Ya? No es otra cosa que eso. Aplicando obviamente el tema de los signos cuando se dan resta. ¿Ok? Multiplicación. Usando los mismos ejemplos, vamos a multiplicar ahora Z1 con Z2. Entonces, 3 más 2i se va a multiplicar con 4 más 5i. ¿Cómo hacemos la multiplicación? Bueno, aquí también recuerden álgebra. ¿Cómo multiplicaban dos binomios? Lo que hago es simplemente multiplicar término a término. ¿Ya? Entonces digo, 4 por 3 son 12. 3 por 5i son 15i. Más 2i por 4 son 8i. Y aquí cuidado, cuando multiplique los dos términos finales, los que tienen i, más 2i por 5i serían 10i cuadrado. Multiplico los números entre sí, 2 con 5 y i por i cuadrado. Entonces aquí hay que tener cuidado con ese término, el i cuadrado. Porque recordemos, la unidad imaginaria vale menos 1. Si yo elevo eso al cuadrado, para que me quede i cuadrado, el resultado es menos 1. Entonces, si yo hago el reemplazo, aquí estos dos ya los puedo sumar. Me va a quedar esto, 10 por menos 1. ¿Ya? Entonces, cuidado hoy. El que tenga término i cuadrado, en el fondo cambia el signo el número. Me queda menos 10. Y si se dan cuenta, tengo números reales y tengo números imaginarios. Escribiéndolo como par ordenado, nos queda eso. Entonces, la multiplicación consiste en multiplicar término a término y preocuparse de este de acá. ¿Ya? Ahí hay simplemente, si lo queremos hacer más rápido, vamos a cambiar de signo. ¿Ya? Si es más 10, como está con el i cuadrado, va a quedar en menos 10. ¿Por qué? Porque el i cuadrado vale menos 1, entonces 10 por menos 1, menos 10. Y tenemos un resultado que también es un complejo. Una parte real, una parte imaginaria. ¿Ya? Veamos el tema de la división. La división es un poquito más complicada. O sea, no más complicada en realidad, pero hay que acordarse del tema de las raíces en particular. ¿Por qué? Porque en el fondo, ya, voy a escribir esta división. O sea, 3 más 2i dividido 4 más 5i. Entonces aquí vamos a recordar concretamente lo que se llamaba la racionalización. Una palabra no difícil, no fácil de decir, pero que tenía que ver con las raíces. ¿Qué era la racionalización? Cuando teníamos, por ejemplo, una fracción en donde el denominador de la fracción era una raíz. Y uno amplificaba por ese mismo valor o dependiendo de la técnica, dependiendo del ejercicio, lo que nosotros queríamos hacer finalmente era sacar esta raíz que está abajo. ¿Ya? Arriba podían que raíces, ningún problema, pero en el denominador jamás. Entonces acá pasa lo mismo. Si ustedes se fijan acá, en la parte de abajo concretamente, tengo una i, y el i es una raíz. Entonces lo que queremos hacer es eliminarla. Y para eliminarla, nosotros vamos a multiplicar por este mismo término, este mismo binomio, pero le cambiamos de signo.
¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros queremos amplificar por el mismo valor, de tal manera que en la parte de abajo se genera una suma por su diferencia. Aquí entre estos dos, yo genero una suma por diferencia. ¿Ya? A propósito, también aquí, cuando uno tiene un z, un complejo, y encuentro otro, o quiero obtener otro, en donde cambia solamente el signo de la parte imaginaria, este número se le pone un gorrito arriba y se llama conjugado del primero. Si el z es, por ejemplo, aquí, si nuestro complejo es 4 más 5i, el conjugado de este es 4 menos 5i. Si mi complejo es 3 más 2i, el conjugado sería 3 menos 2i. O sea, en el conjugado cambia el signo de la parte imaginaria solamente. ¿Ya? El conjugado cambia el signo de la parte imaginaria. Bueno, hagamos la multiplicación acá ahora, hacia el lado. La voy a escribir arriba primero, voy a dejar expresada, porque en el fondo, si ustedes se fijan acá, en la parte del numerador de la fracción, queda una multiplicación igual que lo que hicimos delante. Mientras que en la parte del denominador se genera una suma. La primera componente es la parte real y la segunda es la parte imaginaria. Entonces yo podría escribir este número de acá de esta manera: 3, menos 2. Parte real es 3, parte imaginaria es menos 2. ¿Ok? Sin embargo, si yo estaba diciendo que todos los números son complejos, tengan cuidado, ¿ya? Porque se parece a esto de escribir números en el plano cartesiano. Bueno, resulta que los complejos se pueden graficar en un plano que no es cartesiano. Es idéntico en realidad, pero no es el plano cartesiano, ¿ya? Teniendo en cuenta que la primera con la unidad imaginaria está junto con el i, ¿ya? Esta es la forma que ustedes quizás más van a encontrar escrito este tipo de números, que se llama forma de binomio, porque hay dos términos, ¿verdad? Sin embargo, uno también los podría pillar escrito así, como un par ordenado: a más b, cantidad a más una cantidad b asociada a la unidad imaginaria. Esta cantidad se define como la parte real, ¿ya? El número real. Y este que está junto con la unidad imaginaria se define como la parte imaginaria. ¿Ya? Ejemplo: 3 menos 2i. Ahí tengo un número complejo con la estructura que estoy mencionando: la parte real y la parte imaginaria. ¿Ya? La parte imaginaria está siempre asociada